Vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, gracias te damos, Señor, hoy en esta mañana porque nos permites la vida. Y gracias aquí, Señor, porque tú pones en nuestro corazón el venir para adorarte, para alabarte, Señor, para engrandecer tu nombre. Pero también, Señor, para que tú hables a nuestros corazones, consueles a nuestros corazones, des esperanza, Señor, a nuestra vida. Que la exposición, Señor, de tu palabra, tu presencia, Señor, transforme. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es viva y eficaz, porque es vida a nuestros huesos, Señor. Ayúdanos a valorarla, apreciarla. No es palabra de hombre, es tu palabra, Señor. Ayúdanos a meditar en ella, a asombrarnos, a quitar, Señor, los ojos del mundo para ponerlos, Señor, en ti solamente. Te ruego, Padre, que tú bendigas esta clase y que tú quites, Señor, cualquier distracción, cualquier impedimento, cualquier pensamiento, cualquier amargura, cualquier resentimiento, Señor, para que tu palabra pase, Señor, y nos dé vida y nos ayude, Señor, a tener vida, Señor, en transformación. Gracias por todo. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, entonces estamos ahí en Romanos, capítulo 1, versículo 18. Por fin terminamos la semana pasada el tema de la fe, todo lo que vimos, las 10 cosas de la fe que es importante. Pero ahora vamos a comenzar con el versículo 18 y dice la palabra: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Bien, Pablo cambia abruptamente el tema, abruptamente cambia. De estar dando las buenas noticias, de estar dando el evangelio, Pablo cambia y empieza e introduce un tema: la ira de Dios. Pregunta: ¿qué es la ira de Dios? ¿Qué entendemos por la ira de Dios? ¿Es algo ficticio? ¿Es algo inventado por los hombres? ¿Qué es la ira de Dios? ¿Qué es la ira de Dios? Kevin. Yo me recuerdo una definición que una vez escuché que decía que es el enojo real y constante de parte de Dios hacia aquello que le desagrada o que le ofende. Muy bien, muy bien, muy bien, eso es importante. ¿Qué más? Hermana Nena. Pues el hermano Morera había dicho que... ¿Sí? ¿Está bien? Gracias, había dicho que era indignación, odio. ¿Sí? Sí. Sí, exactamente. ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver? Que también es un atributo. Sí, es uno de los atributos de Dios. Sí, exactamente. Es uno de los atributos de Dios, la ira. ¿Qué más? Hermano Hugo. Sí, hermano, bueno, dice que la ira de Dios se revela desde el cielo, que es una ira santa, pues, no es una ira como la ira de los humanos que se sale del control. Es una ira, pues, justa, ¿no? A lo que es hasta aquí. Muy bien, muy bien. Noemí. Por lo que dijeron. Pues es lo que dijeron, pero más bien porque Él es santo y es como, bueno, como he dicho, es un atributo. Es santo, pero también Él no puede ser muy Muy bien. Bien, la ira de Dios es real en primer lugar. Es una ira real, no es una ira ficticia, no es inclusive es una palabra mucho más fuerte que un enojo. Realmente la palabra ira connota, y como la vamos a ver más al rato la definición, es un enojo con pasión, con emoción. O sea, no es simplemente estoy molesto, estoy enojado. No, la ira de Dios realmente es real y es verdadera. Entonces, vemos aquí precisamente, Pablo cambia y empieza a dar la ira de Dios. Por eso es que
porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Y vea lo que dice el versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Entonces, es poder de Dios para salvación, ¿de qué? De la ira de Dios. Pablo por eso empieza a introducir el tema que es real, la ira de Dios, y dice, es poder para salvación porque nos libra de la ira de Dios. Ahora, esto es muy importante, porque estamos acostumbrados a estar escuchando que Dios es amor. Que Dios es amor, su misericordia, su gracia, pero este es uno de los atributos reales de Dios, su ira contra el pecado, contra la impiedad, contra los que detienen con injusticia la verdad. Dios está airado. Y lo que Pablo está diciendo aquí es, del versículo 18 hasta el 3:21, es como un fiscal acusador donde Pablo condena a todo el mundo. Condena a todo el mundo y empieza a presentar la ira de Dios. Ahora, la ira de Dios se divide en varias categorías, hermanos. Aquí es donde vamos a empezar. Quiero hablar poquito de la ira de Dios antes de entrar al tema. Y la ira de Dios está en varias categorías. Vamos a ver 5 categorías de la ira de Dios. Número 1 es la ira escatológica. La ira escatológica. Esta ira tiene que ver para el final que caerá sobre el mundo en la tribulación. Vemos en Apocalipsis cómo se desata la ira escatológica en el mundo, la ira de Dios en el mundo. Entonces, número 1, porque hay varias categorías de la ira de Dios. Número 1 es esta ira escatológica. Esta ira escatológica va a ser sobre el final de la historia humana en la tribulación. Esa es la número 1, ira escatológica. ¿Sí? Tiene que ver con el final, cuando la ira de Dios va a ser desatada, se van a abrir los sellos, se van a derramar las copas de la ira de Dios. Número 2, la ira de la siembra y de la cosecha. Esta es otra categoría, la ira de la siembra y la cosecha. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es la ira de Dios como consecuencia del pecado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Ejemplo, si tú sembraste durante tu vida alcoholismo, pues al final vas a sembrar, pues ¿cómo le llaman? Cirrosis hepática, accidente, una serie de cosas. Esa es la ira escatológica, o sea, la paga del pecado. Lo que el hombre siembra, eso va a sembrar. Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar, perdón. Eso va a cosechar. Esa es la segunda categoría, ¿sí? La ira de siembra y de cosecha. Número 3, la ira cataclísmica. Esta ira, número 3, la ira cataclísmica, tiene que ver, Dios establece su ira usando el orden natural, tales como diluvio. El diluvio fue una ira cataclísmica, fue real, pero también es cuando Dios utiliza algún volcán o algún desastre natural para manifestar su ira. Entonces, número 3 es la ira cataclísmica. Número 4, la ira eterna. La ira eterna es la ira de Dios sobre los impíos en el lago de fuego para siempre. Esa es la ira eterna. Y número 5 es la ira que vamos a estudiar en este pasaje, que es la ira del abandono judicial por parte de Dios. La ira del abandono judicial por parte de Dios. Estas son las 5 categorías de la ira de Dios. Y por ejemplo, entrando en tema, lo vamos a ver en dónde se manifiesta la ira de Dios judicial en este pasaje. Versículo 24 de Romanos 1:24 dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de su corazón, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos.
Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Hermanos, esta es la ira de Dios en el abandono judicial. Dice, Dios los entregó. Y aún en este pasaje vamos a ver 3 categorías. Dice, Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. Lo primero que se corrompe es el corazón. Número 2, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Se corrompe el cuerpo. Y número 3, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Vea, corazón, cuerpo y mente. Corazón, cuerpo y mente son los grados del abandono judicial. Primero Dios los entrega a un corazón reprobado, corrupto. Después ese corazón lo pasa al cuerpo, en acciones en su cuerpo. Y después, número 3, a la mente. Tenían una mente. Dios los entregó. Pero aquí la frase, la que hay que subrayar es, Dios los entregó. Cuando dice Dios los entregó, eso es abandono judicial por parte de Dios. Es el abandono total a una persona. Es decir, Dios quita su gracia. ¿A qué se refiere precisamente a abandonar, a quitar la gracia de Dios? Vea el capítulo 2, versículo 4. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Está hablando de gracia común. Su bondad, su misericordia, su paciencia, su longanimidad, no es para que abuses del pecado, sino para que te lleve al arrepentimiento. El problema de estos hombres que han sido abandonados por Dios es que abusaron, ignorando. Dios dice, muy bien, me ignoraste. Aquí está, todo esto hablaba para que te llevara al arrepentimiento. Tú lo rechazaste. Bien, ahora yo te entrego. Ahora yo te entrego. Ahora yo te entrego. ¿Sabe una persona de lo que está hablando aquí? Es Hitler. Hitler fue una persona que fue abandonado judicialmente. Por eso él expresó toda su maldad al máximo y Dios se lo permitió. Quiere decir esto, hermanos. Y lo voy a decir así. Que tú y yo no seamos asesinos. Que tú y yo no seamos ladrones, homosexuales. Que tú y yo no estemos en esos pecados escandalosos, por decirlo de una manera, es por la gracia de Dios. No es por nosotros. Es porque Dios te ha estado soportando. El Espíritu Santo ha estado restringiendo tu maldad. La ira judicial es cuando Dios dice, no más restricción, no más gracia. Y entonces ese hombre se vuelve en todo completo a su pecado. Que tú y yo no estemos al máximo de nuestra capacidad en cuanto a pecadores es porque Dios nos ha restringido. No por ti. Es porque Dios nos ha restringido. Es porque el Espíritu Santo ahí nos mantiene. No. Pero cuando el Espíritu Santo se va, ese hombre peca. Lo vimos en Judas hace 2 semanas. La traición de Judas.
Uno pudiera llegar a pensar, ¿cómo es posible que Judas haya traicionado de esa manera? La gracia fue quitada sobre él y él pecó. Eso es el hombre. Eso es lo que quiero que pensemos hoy en esta mañana. Eso es el hombre sin la gracia de Dios, sin la restricción de Dios, sin el Espíritu Santo que esté llevándonos y que nos esté guiando al arrepentimiento. Si el Espíritu Santo no estuviera en el mundo, si el Espíritu Santo no estuviera restringiéndonos, hermanos, esto sería infinitamente más caos del que ya es. Eso es lo que está diciendo. Aún vemos cómo en la ira de Dios, Dios está pacientemente soportándonos. Es lo que está diciendo el versículo 4. Menospreciamos las riquezas de su benignidad, de su paciencia, de su longanimidad, ignorando su benignidad que nos lleva al arrepentimiento. ¿Eso qué quiere decir? Kevin, ¿qué quiere decir cuando una persona menosprecia las riquezas e ignora la benignidad? Cuando, como tú decías, la gracia común que Dios nos da es la salud, su trabajo, cosas buenas que vienen de parte de Dios, pero creemos que es por nuestra capacidad, por nuestra sabiduría, y ignoramos que es Dios quien nos provee, y en lugar de darle gracias, como también dice aquí, nuestro entendimiento se entenebrece y hacemos a un lado de Dios y nos ponemos a nosotros en el lugar de Dios, como nosotros somos los capaces, nosotros somos los que podemos por nosotros y no por alguien más, por mi trabajo, por mi esfuerzo, por mi capacidad. Muy bien. ¿Qué más? Javier. Qué fácil. ¿Está fácil? No, pues así como está diciendo, que piensas que tú haces las cosas por decir que tú eres más que Dios, o haces a Dios a un lado. No, yo solo puedo, no ocupo ayuda de nadie, ni de Dios, o sea, yo con mis fuerzas, con mi entendimiento voy a hacer cosas, y ahí estás, pues nada, ¿no? O sea, es por la ayuda de Dios, y bajo el resguardo de Dios que puedes hacer las cosas, y cuando te apartas de ahí, pues Dios te suelta, y es cuando empiezan los problemas. Muy bien, muy bien. Hermanos, cuando dice aquí, o menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, lo que está diciendo es, cuando peco, no necesariamente Dios siempre llega a la primera que peco con disciplina. Entonces peco, no pasó nada, lo vuelvo a hacer. Y vuelvo a pecar. Y no pasó nada. Me salí con la mía. Dios está dormido. No me ve. Y peco otra vez. Ese es el problema, hermanos, de cuando pecamos y no viene el castigo, es cuando más deberías de temer. Porque cuando no viene el castigo y pecas, esa paciencia que está teniendo contigo, esa gracia que está teniendo contigo te debe de llevar al arrepentimiento. Sí, hermano. Sí. Pues así debe de ser, hermano. Desafortunadamente, pues la misma palabra en Proverbios dice, creo que en inglés dice que por cuanto no se ejecuta pronto el castigo, el corazón del hombre se dispone para seguir. Muy bien, hermano. Sí, es eso. Si, por ejemplo, simplemente la ley de Dios que dice, no robarás, y la persona que pues roba, y en ese mismo momento se ejecutara la sentencia del castigo, pues para que lo volviera a hacer, mejor no lo hago. Pero como no viene el castigo, me salí con la mía, entonces se me hizo fácil robar la primera vez, voy a seguir robando las demás veces.
Eso es lo que está diciendo aquí. Por eso la ira de Dios viene, porque ignoramos y entonces pecamos y seguimos y seguimos. Y es un estilo de vida el pecado. Y entonces Dios dice, bien, ¿tú quieres seguir en esto? Te entrego al pecado. Dios es soberano, hermanos. Dios es soberano. Y el asunto es que muchas veces, como lo dije cuando predicamos con Judas, el problema muchas veces está en que nos arrepentimos no del pecado, sino de las consecuencias. Cuando tú estás con tu hijo y le dices, pórtate bien, pórtate bien, pórtate bien, y tu hijo no se porta bien, y ya vas a darle con la varita, no mamá, no lo vuelvo a hacer, no papá, no lo vuelvo, te prometo que no lo vuelvo a hacer, mira que... ¿Por qué está así el niño? ¿Por lo que hizo o por el castigo? Por el castigo, pero no por lo que hizo. Y es exactamente lo mismo. Entonces, Pablo está diciendo aquí, la ira de Dios es real, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Que detienen con injusticia la verdad. Y esta parte de la ira de Dios es la ira judicial cuando Dios entrega, cuando Dios abandona a un hombre, a una nación, a una sociedad y las entrega a las consecuencias de su comportamiento. Y todo esto empieza con una revolución sexual. El abandono de Dios comienza con una revolución sexual en la sociedad. Dios dice, esta ira es contra todos aquellos que frenan. Antes de que viniera el diluvio, allí en Génesis, ¿qué dice acerca de los hombres? ¿Cuál era su comportamiento? De continuo el mal, pero ¿qué decía? Se casaban y se daban en casamiento. Cuando vino la ira de Dios sobre Sodoma y Gomorra, ¿cuál era? Esa revolución sexual llegó hasta el punto que provocó la ira de Dios, entonces Dios mandó su ira. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Hoy en día estamos viviendo una erotización, una revolución sexual sin precedentes. Sin precedentes. Cuando la ira de Dios viene es cuando Dios abandona a un hombre, a una sociedad, a una nación y la condena por sus mismos pecados. ¿Por qué? Porque ellos deliberadamente están frenando la verdad. Deliberadamente detienen con injusticia la verdad. ¿Cuál es la verdad? Vamos allá a Romanos 2, 14 y 15. Es muy importante esto. Es esa verdad que ha sido escrita en nuestros corazones. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Cuando detienen la verdad, es esa verdad que tienen adentro en sus corazones, esa ley escrita en sus corazones. Pero también esta verdad tiene que ver con que las cosas invisibles de Él, su eterno poder, se hacen claramente visibles desde la creación. O sea, que el hombre no tiene excusa. La creación, los cielos cuentan la gloria de Dios. El hombre tiene externamente los cielos para ver la verdad de Dios, la tiene en sus corazones, y el hombre neciamente, rebeldemente, no. Dice el necio en su corazón,
El original no dice no hay Dios, el original dice no a Dios. No a sus cosas, no a sus mandamientos, no a sus verdades, no. Por eso es que la mayoría de las personas hoy han decidido, entre comillas, matar a Dios. ¿Por qué? Porque quieren ser su propio Dios. Y si matamos a Dios, y si declaramos que Dios no existe, no hay a quien entonces rendirle cuentas. ¿Y cada quien hace? Allá en Génesis, hermanos, cuando el Señor le dijo a Adán y a Eva que no comieran, ¿de qué árbol? ¿Saben qué significa eso? ¿Saben qué significa eso? Cuando le dijo que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal. Satanás los engañó para que comieran del árbol del conocimiento y del mal. Lo que significa el árbol del conocimiento y del mal es que ellos podían determinar lo que es bueno y lo que es malo. Cuando el único que tiene ese derecho es Dios. Cuando ellos comieron, o cuando Eva comió, ella quiso determinar los absolutos de la verdad. Significa que yo soy la que determino lo que es bueno y lo que es malo. Y esa consecuencia sigue hasta el día de hoy en las filosofías, sobre todo el postmodernismo. Vamos a hablar los próximos domingos acerca de esto. Cuando yo decido comer del árbol del bien y del mal, yo soy el que decido lo que es bueno y lo que es malo, no Dios. Y ese es el espíritu que hoy todavía está en el mundo. Yo, hombre, determino lo que es bueno y lo que es malo, no Dios. Podemos vivir mira, un hombre, una mujer, Dios dice que Él instituyó el matrimonio. No nos tenemos que casar, podemos vivir tú y yo y no pasa nada. ¿Quién está determinando lo que es verdad? El hombre. Dios dice eso se llama fornicación. No. Total, mira, de hecho, lo hacemos por el bien del matrimonio. Hay tantos divorcios, mejor no nos casamos, vivimos en unión libre, si nos hallamos, le seguimos, y si no, pues cada quien que se vaya a su casa. Es el hombre quien está determinando lo que es verdadero, no Dios. Por eso viene la ira de Dios sobre el hombre. Porque detiene la verdad. No obedece a Dios. Oh, Dios. Dios dice que yo soy hombre, pero yo no me siento hombre. Me siento extraterrestre. Entonces el hombre es el que determina lo que él quiere ser, no Dios. Por eso viene la ira de Dios. Desde Adán, desde nuestros padres, desde Adán y Eva, eso venimos arrastrando. Y hermanos, ese es el deseo que se esconde en nuestro corazón. Eso es lo que se esconde. El que yo determine lo que es verdad y no Dios. Tuerzo la verdad de Dios, la acomodo, la adapto a mis circunstancias. Eso es detener la verdad de Dios, y por eso viene la ira de Dios sobre los hombres. Por eso viene la ira de Dios. Hermanos, por eso Pablo lo que hace de Romanos 1:18 al 3:21, y vamos a regresar al 1:16, por eso necesitamos desesperadamente el Evangelio de Dios en nuestras vidas. Necesitamos, hermanos, esta debe de ser nuestra oración. Dios, no me abandones.
No me abandones a mis pensamientos, a mi voluntad, no me abandones. Porque cuando un hombre, una mujer es abandonado judicialmente por Dios, eso es, no más gracia. No más gracia para ti. No más misericordia. Estás empecinado, estás emberrinchado, estás andando neciamente en los deseos de tu corazón. ¿Quieres pecar? Te entrego a pecar. Te entrego a pecar. La corrupción viene en el cuerpo, en el corazón y en la mente. Vamos a Efesios 4:17. Para dar un ejemplo de lo que significa cuando un hombre es entregado a su pecado. Efesios capítulo 4, versículo 17 en adelante. Dice la palabra: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué? Por la dureza de corazón. Por la dureza de corazón. Vea lo que dice versículo 19. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Después de que pierden toda sensibilidad, después de que pierden toda noción de pecado, no me importa, me entrego al pecado y vámonos. Eso es lo que está diciendo Pablo. Esto, versículo 17 al 19, es un hombre, es una mujer que ha sido entregado a su pecado. ¿Quieres pecar? Va, te entrego. Tienes una mente oscurecida, te entregas en tu cuerpo y en tu corazón al pecado. Al pecado. Dios nos guarde, hermanos. Dios nos guarde de una situación así. Por eso es que necesitamos desesperadamente el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvarnos de esta situación. De este estado de abandono. Por eso necesitamos el Evangelio. Por eso es que el Evangelio comienza con las malas noticias, no con las buenas. Necesitas desesperadamente el Evangelio, el poder de Dios en tu vida, porque la ira de Dios está sobre ti. Necesitan ver que está la ira de Dios sobre ti. En otras palabras necesitas entender que estás con la espada al cuello. Necesitas entender que estás con la espada al cuello. Y es solamente que Dios cuando alguien nace de nuevo, cuando el poder de Dios en la vida de un hombre, de una mujer, lo cambia, lo primero que hace es entender que ha estado bajo la ira de Dios y que las flechas de Dios han estado apuntando a su corazón. Es como esas caricaturas donde antes se veía todo el armamento, misiles, cohetes, pistolas, balas, estuviera apuntado. Así es. La ira de Dios está sobre ti, está sobre tu cabeza. Por eso es que el mundo necesita desesperadamente el Evangelio. Pablo lo que está diciendo aquí, al cambiar del versículo 17 al 18 es: necesitas desesperadamente el Evangelio porque vas directamente al infierno, a la ira eterna de Dios. Necesitas desesperadamente porque vas al infierno.
Este no es un mensaje donde dice Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Pablo no predica así. Pablo no dice, esto es un lindo mensaje y Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Vea el tiempo en que se revela la ira de Dios, porque la ira de Dios se revela, tiempo presente. No dice se va a revelar. Esta ira de abandono judicial es una ira que está presente. Es muy diferente a la ira que está en Romanos 5. Versículo 9, cuando dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿De qué ira está hablando? De la ira eterna. Pero Pablo aquí en Romanos dice, la ira de Dios se está revelando, la ira de Dios está presente. Ahora, ¿alguien ha estudiado la palabra ira? ¿Alguien ha estudiado esta palabra ira? ¿No? Me puse a estudiar esta palabra en griego y es la palabra orgi. Orgi. O-R-G-E. De donde se traduce la palabra orgía. Esta palabra ira, quedé sorprendido, es de donde viene la palabra orgía. Ahora, una orgía es un lugar de libertinaje sexual donde hay pasiones desbordadas, pasiones acaloradas, donde las personas la desarrollan. Y el contexto de esta palabra es que no solamente se aplica esta parte de libertinaje sexual, sino que esta palabra está hablando de una ira acalorada, una pasión de Dios contra el pecado. Contra el pecado. Es una pasión desbordada, es una acalorada contra el pecado. Es una acalorada pasión de Dios contra la impiedad, contra la injusticia. Dios no es un Dios estoico. Dios no es un Dios donde podemos, como mucha gente, Dios es un Dios bonachón. A Él no le importa lo que está pasando aquí. Dios es amor. No recuerdo quién, creo que la hermana Nena me dijo, no sé si algunos familiares de ella, donde dice, no, cuando estemos delante de Dios, Él nos va a perdonar. No existe el infierno. Bueno, Pablo lo que está diciendo es, existe, y la ira de Dios es real. Dios no solamente está observando pasivamente lo que está sucediendo aquí en la tierra. No, Dios es el Dios 3 veces santo y hay una indignación santa, moral dentro de Dios contra toda impiedad, contra toda injusticia que está sobre la tierra. Y una cosa, hermanos, nosotros debemos de tener también esa indignación. Si Dios la tiene, nosotros también debemos de tener esa indignación contra todo lo injusto, contra todo lo impuro. Si esto no fuera así, Dios no sería Dios. Pero porque Dios es 3 veces santo, a veces inconsciente o conscientemente tratamos de exaltar un atributo de Dios más que el otro. Y casi siempre nos enfocamos porque nos conviene amor, misericordia, piedad, gracia. Pero este es un atributo de Dios real. ¿Y cuál es el atributo que está por encima de todos los atributos? Su santidad. La Biblia no dice que Dios es amor, amor, amor. La Biblia dice que Dios es santo, santo, santo.
Este es un Dios enojado, este es un Dios lleno de venganza, este es un Dios lleno de furia contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Por eso Romanos 5:1 es un versículo precioso para los que han alcanzado la paz con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Paz para con Dios. ¿Sabe una cosa? Alguien ha dicho que el Evangelio es para que tú tengas una correcta relación con Dios. Yo entiendo lo que quieren decir, pero está mal. Porque escuche bien, pecadores y no pecadores tienen una relación con Dios. Los pecadores, los perversos, tienen una relación de ira sobre ellos. Los que han alcanzado paz para con Dios, no solamente han tenido la paz de Dios, sino que Dios a los que ha hecho la paz con Él, los adopta y los hace sus hijos. Eso es la maravillosa gracia de Dios, que antes yo era un enemigo que odiaba a Dios, que aborrecía a Dios, pero que por la gracia de Él, porque Él me salvó, porque Él me atrajo a mí, porque Él tuvo misericordia de mí, me regenera, me lava, me justifica y me dice, no solamente ahora has dejado de ser mi enemigo, sino que ahora te he adoptado y te sientas a comer en mi mesa. Cuando Dios ejecuta su ira judicial, lo está haciendo como juez de toda la tierra, como soberano de toda la tierra. Cuando Dios te adopta, cuando Dios te limpia, cuando Dios te pone en su familia, Él se pone como Padre. Tengo una buena pregunta para ustedes. ¿Cómo quieren tener relación con Dios? ¿Como juez o como padre? Steve Lawson dice, dime cuál es tu relación con Dios y te contaré todo lo demás sobre tu vida. Dime cuál es tu relación con Dios y te contaré el resto de tu vida. Si tú estás en guerra con Dios, en rebelión contra Dios, en desobediencia flagrante contra Dios, que sigues tú en tu pecado, yo te voy a decir cuál es el resto de tu vida, la ira de Dios. Pero si tú has bajado las armas de rebelión contra Dios, si tú en verdad has dicho y me he rendido a ti, Señor, tú eres todopoderoso, tú eres soberano y yo me rindo a ti. Vea lo que dice la palabra ahí en Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios 1, 3. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos a estos enemigos anteriores, a estos blasfemos, a estos enemigos jurados que odiaban a Dios. Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para la alabanza de su gloria, de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado, que es Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia,
que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Ahí está. En amor, habiéndonos predestinado. Pero a estos estaba la ira de Dios presente. Estaba la ira de Dios presente. A.W. Tozer dijo esto: lo más importante que jamás llegará a tu mente es lo que te viene a la mente cuando piensas en Dios. Lo más importante que jamás llegará a tu mente es lo que viene a tu mente cuando piensas en Dios. Cuando piensas en Dios, ¿qué es lo que piensas de Dios? ¿Qué es lo que piensas de Dios? ¿Piensas en Dios como tu Padre? ¿Como que Él te ha adoptado? ¿Como que Él te ha limpiado? ¿O piensas en Dios como tu juez? Yo no quiero saber nada de Dios. ¿Sabe? Yo he escuchado mucha gente decir: ahorita no me hables de Dios porque estoy enojado con Él. Es muy común escuchar esto. No me hables de Dios, estoy enojado con Él. No quiero saber nada de Él. No quiero saber sus mandamientos. No quiero saber quién es Él. No quiero saber sus atributos. ¿Qué es lo que piensas cuando te llega a la mente Dios? Por eso ahí en Romanos dice: la ira de Dios, esta pasión desbordada, esta furia que tiene de Dios, se revela desde el cielo contra toda impiedad. Cuando se refiere a impiedad, ¿qué significa impiedad? ¿Qué quiere decir cuando dice aquí: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad? ¿Qué quiere decir impiedad? Impío. Livier. Sin Dios, que no es piadoso. ¿Ok? ¿Qué más? Martita. ¿Que no hay que, perdón? Que no es digno. ¿Ok? ¿Qué más, Javier? No tienes ningún poder, que no hay ningún nadie que te proteja. ¿Ok? Hermana Nena, ¿qué dijo? Muy bien, la impiedad se refiere a la irreverencia hacia Dios. Impío es alguien irreverente hacia Dios, hacia sus cosas. Es la incapacidad para tomar a Dios en serio. Eso es la impiedad. Irreverencia hacia Dios, la incapacidad de tomar a Dios en serio. Este es el pecado principal. Este es el pecado principal en esto. La incapacidad de tomar a Dios en serio. Es decir, lo tomo como nada. ¿Se acuerdan que muchas veces hemos definido qué es pecado? ¿Qué es pecado? Tener en poco la palabra de Dios, tener en poco a Dios. Menospreciar a Dios, eso es pecado. Tener en poco la palabra de Dios. ¿Cómo es tener en poco la palabra de Dios? Hermano Hugo. Pues no hacer caso de lo que Él dice, pues, en su palabra, o ignorarla, pues. Lo que acaba de decir, lo impío, ¿verdad? Pues somos impíos, queremos que no nos hablen de Dios. Le voy a dar el ejemplo de lo que es. Hable, hermano, hable. No, ya.
Eso es tener en poco. Ignorar. No me importa lo que digas. No aprecio lo que digas. Eso es tener en poco la palabra de Dios. Vemos los mandamientos de Dios. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No. Yo soy muy sabia. Cuando nos casemos, yo lo voy a convertir. Eso es tener en poco la palabra de Dios. Cuando como padres damos instrucciones a nuestros hijos y nuestros hijos dicen, eso es tener en poco la palabra. En realidad, hermano, como padres, cuando nos desobedecen nuestros hijos o cuando nosotros desobedecemos a nuestros padres, no me importa lo que digas. Lo tengo como nada. Estoy hastiado, estoy enfadado de lo que me dices. No te escucho. Hermano, bueno, yo lo digo por mí, pues, de que yo estas cosas yo no sabía nada. Sin embargo, cuando conocí a mi esposa, su forma de tratarme y de ser conmigo, en vez de rechazarme, o sea, en vez de que yo la rechazara, me atraía. O sea, se puede decir que ella estaba en desobediencia porque que no debería de haberse casado conmigo porque yo era un impío pecador. Y sin embargo, pues, no sé, Dios tuvo misericordia de mí o no sé. Sí, claro, hermano, tuvo misericordia de usted, tuvo misericordia y gracias a Dios por eso. Y entonces no se puede tomar, por ejemplo, en ese aspecto, porque sí es cierto, su fidelidad a Dios, o sea, yo muy al principio, te dejaba que se fuera a tu iglesia, ¿no? Tú vete a tu iglesia y yo no voy a... Eso era mi decir, ¿no? Pero mi iglesia era el fútbol. Que yo los domingos en vez de me iba al fútbol o me quedaba para ver el fútbol. Pero su fidelidad a no hacerme segunda, pues, lo tuyo. Y hasta que llegó el tiempo en que dije, bueno, pues ya, yo me quedo solo, pues me voy con él. Y ya, de ahí para acá empezamos a caminar. Sí, desgraciadamente eso no es la norma, hermano, porque así como está lo que usted cuenta, hay miles de casos que es lo contrario. Miles de casos que es lo contrario. Y eso no quiere decir que debe de ser el ejemplo a seguir. Lo que debe de ser es la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios me está diciendo un mandamiento. Yo lo aprecio, yo lo valoro, yo lo atesoro y no lo ignoro o lo acomodo. Ese es el problema. Y el problema la mayoría de los cristianos hoy en día, que tuercen la palabra de Dios, agarran versículos de aquí, versículos de acá para aplicárselos a su contexto y dicen, estoy obedeciendo a Dios. El problema no es ese, el problema es que no están obedeciendo a Dios y el problema es ese entendimiento entenebrecido de torcer la palabra de Dios para aplicarlo a mi vida. Y no es así, mi vida tiene que conformarse al mandamiento de Dios, no el mandamiento conformarse a mi vida, a mi contexto, a lo contemporáneo. Dios instituyó el matrimonio entre un hombre y una mujer. Ahora es, pues, entre un hombre y un hombre, una mujer y una mujer. Porque ya eso ya no sirve, porque mi contexto es este. Eso es torcer la palabra de Dios. Y por eso es que viene la ira de Dios. Eso es una impiedad. Falta de devoción hacia Dios y hacia sus mandamientos. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí, que ya es tiempo. Vamos a orar para despedirnos. Gracias, Señor, te damos
Porque podemos ver, Señor, tu ira, que es uno de tus atributos, Señor. Gracias, Señor, porque por medio de tu Hijo Cristo Jesús, por la fe en Él, ahora tenemos paz. Antes estábamos en guerra, antes tu ira, Señor, estaba sobre nuestras cabezas. Y tu ira es algo real, no es algo ficticio, Señor. Ayúdanos a apreciar la obra de tu Hijo Cristo Jesús, pero también, Señor, a andar en santidad. Gracias, Señor, por todo en Cristo Jesús. Amén.